Es nuestra misión orientarte, es nuestra responsabilidad. Una república donde los hechos son la verdad. República de la verdad, conocer la verdad nos da libertad. República de la verdad, informarte es nuestra responsabilidad. Orientarte, comunicarte, entregarte la información con la verdad y decirte que eres parte de la República, República de la Verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de República de la Verdad. Bueno, y como les hemos comentado durante toda esta semana, una semana que hemos dedicado pues toda nuestra atención, toda nuestra energía para que en esta semana especial, esta semana de Semana Santa, pues ustedes, amigos televidentes, pues puedan conocer, acercarse un poquito más a Dios, ¿verdad? Independientemente cuál sea su credo, cuál sea su religión, cuál sea la denominación cristiana a la que usted pertenezca, pero sí que se lleve un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de que hay un Dios que murió en la cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y en ese sentido, hoy jueves Santo, que ya se acercan esas fechas que marcan mucho el calendario católico, pero que también debe ser un llamado para todo aquel que tal vez no tiene un acercamiento, pero que sí a la reflexión, a autoevaluarse, a ver cómo está su vida y su relación con Dios. Y en ese sentido, el día de hoy nos acompaña un pastor también, el pastor Tomás Rodríguez, de la Iglesia Remanso de Dios. Y también él es representante de la Fundación Niños de Bendición, FUNBEN. Con él vamos a conversar sobre este tiempo de Semana Santa. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Eduarda. Quiero agradecerte por la invitación y queremos extender una bendición a todos los que puedan ver este programa, que sea Amén. realmente para ellos un refrigerio espiritual. Amén, pastor. Y de entrada estamos en Jueves Santo. Jueves Santo, una fecha que hace un momentito en el introito de este programa, República de la Verdad, pues comentaba que ya a partir del jueves hay una liturgia, ¿no? Que siguen otras denominaciones cristianas, pero que no la sigue muy bien la iglesia evangélica porque la celebra todos los meses. Exacto. La celebra todos los meses, pero que sí hay una significación tal vez para aquellos que no conocen de Dios tan a profundidad como los que sí profesan una fe o sea, una fe y la practican, ¿no? Correcto. Fíjate, el apóstol Pablo habla, creo que en el libro de los Filipenses, en la carta, que algunos, por algunos motivos distintos a los que él predicaba, predicaban a Cristo. Así es. Y él decía que ya sea por pretexto o por vanagloria, lo importante era que el nombre de Jesucristo era predicado, anunciado. Uh-huh. Y es así como yo valoro la Semana Santa o la Semana Mayor. Y como valoro incluso cualquier ocasión que se tome para destacar el nombre de Cristo, ya sea las Navidades o ya sea cualquier tipo de fiesta. Cuando hablamos de la Semana Mayor, por ejemplo, esto recoge el momento crucial, el momento cumbre del ministerio de Cristo en la tierra. Jesucristo, un personaje ya de la historia, no puede ser negado porque es un personaje que los mismos historiadores no creyentes recogen en sus relatos. Cristo vino al mundo y él mismo afirma que viene de Dios. Dice, yo vengo del cielo, vengo de lo alto. Dice, yo vengo de arriba, vengo del Padre Celestial. Y viene con una misión. Y la misión es traer la paz al mundo. La misión es traer la reconciliación del hombre con Dios.
y precisamente recordar la semana de la pasión de Cristo, como lo llama la Iglesia Católica, ese momento en el que Él, digamos, lleva a cabo todo su propósito de redención, Así es. nos debe llevar a reflexionar sobre la importancia de esto. ¿Cuál es el significado? ¿Acaso, bueno, cuando yo era niño, la gente decía, Cristo murió para enseñarnos a morir? Pastor, antes de pasar al significado, usted ha dicho algunas cosas que me han llamado poderosamente la atención porque usted hablaba de la redención, usted hablaba de la salvación y de la reconexión, Con tal Dios. vez, con Dios. Amén. Entonces, el que vino de lo alto también fue una promesa. Una Amén. promesa que se encuentra en el Génesis, Amén. cuando se comete el pecado original. Así es. Y es bueno que también la gente sepa por qué Jesús viene a la humanidad. Amén. Porque cuando, y lo conversábamos el lunes con el pastor Lacén, yo le decía al pastor, él vino y se despojó de sí mismo, Amén. ¿verdad? Pero con esta palabra que usted acaba de decir, me retrotraigo al libro del Génesis. Cuando en el momento en que Dios descubre la desobediencia del hombre, ¿verdad? Le dice a Adán y a Eva, le dice que uno de los suyos vendrá a conectar ese vínculo. Amén. De tu simiente saldrá uno que herirá a la serpiente en la cabeza, una herida mortal. Hablando de que en los planes de Dios, para mí, por ejemplo, cuando estudié teología, yo fui a la Universidad Evangélica y cursé teología a nivel de licenciatura y luego maestría. Fue de mucho valor es reconocer el valor que Dios le da al hombre desde el principio y saber, por ejemplo, que Jesucristo no es un plan alterno. No es un plan de por si el hombre falla, si Adán falla, viene Cristo. No, Cristo estuvo en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo para el hombre. Eso dice entonces que la redención del hombre estaba determinada desde antes de Dios crear al hombre. Y cuando Eva falla, cuando Eva peca, cuando Adán peca, Dios promete inmediatamente que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que sería el Salvador del mundo, que iba a librarla a ella misma de esa condenación que vino al mundo. El pecado entró a la humanidad. Así es. Y el pecado trae muerte y trae desolación y trae todos los males que estamos viendo en nuestras sociedades y en el mundo hoy. Y la única manera de resolver eso es viniendo a Cristo Jesús. Así es. Y algo que rescato tal vez de esto es que se encuentra mucho en la Biblia. Sí, Dios es un Dios de amor, es un Dios de corrección, de redargución, de fuego consumidor, aborrece el pecado, pero sobre todas las cosas cumple sus promesas también. Amén, amén. Y Cristo es ese cumplimiento, anunciado por muchísimos profetas. Así es. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 9, el versículo 6, comienza hablando de esa promesa del Padre. Dice que un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Y describe su característica. Y allí Isaías describe la naturaleza divina del hijo. Cuando dice, será llamado Dios poderoso, Padre eterno. O sea, desde el principio que es anunciado, Cristo es anunciado como el Hijo de Dios. Así es. Y el ángel, cuando le habla a María, que ella se sorprende y dice, pero ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Y él le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el ser que nacerá de ti, ¿verdad? Será llamado Jesucristo, el Salvador, ¿verdad? Porque salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, Cristo es esa esencia de Dios en nosotros. Así porque es. Cristo se hizo hombre.
Así es. para poder asumir nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pecados en la cruz. Y allí está el extraordinario valor que tiene ese acto de Cristo en la cruz. Y ahí vamos al significado entonces de Exact- esta semana. Exactamente. Y yo pienso que la cruz de Cristo es el lugar en donde Dios expresa su más grande amor y la extraordinaria gracia divina. Amor y gracia se expresan en la cruz. Amor porque Cristo representa esa evidencia de que Dios nunca renunció a amar al hombre. El hombre cae en pecado, el hombre cae en desobediencia y puede ser un poco difícil de comprender que Dios ame a un hombre que comete actos malos. Y dice, wow, la gente se sorprende cuando una persona cae presa Sí. Porque cometió un acto terrible y allí se convierte. Ese acto terrible lo lleva a él al fondo, ¿verdad? Y a su encuentro personal. Sí, y él puede verse, porque nosotros somos muy dados a creernos buenos, nos Así creemos es. buena gente. Sí. Pero no, Cristo dijo que bueno solo es Dios. Entonces, cuando ese hombre llega al fondo, o esa mujer llega al fondo de su situación y se ve, dice, esto es lo que yo soy. Entonces allí su conexión con Dios puede darse más fácilmente. ¿Y la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia precisamente es ese perdón gratuito que Dios ofrece a ese pecador que está en esa condición crítica. Pero para Dios perdonar a ese pecador, tuvo que cobrar en Cristo la culpa de ese pecador. El perdón es gratis para ti y para mí. Solo hay que pedirlo con arrepentimiento. Pero tuvo un costo muy alto. Costó la vida, la sangre del Hijo de Dios. Así es. Y usted ha dicho algo que también se lo escuché a un pastor el lunes y lo recalco porque a veces dicen, no, pero es que Jesús fue un hombre. Pero Jesús también fue 100% hombre y 100% Dios, así lo establece la Biblia. La Biblia lo dice de una manera muy clara. El Señor decía en la ley, decía Moisés, por el testimonio de 2 o más testigos se recibirá una acusación contra alguien. Entonces, diciendo que no es porque un solo lo diga, tendría que tener varios avales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en la Biblia, fíjate, Isaías 9:6 dice que el Hijo era Dios poderoso. Para tú oír a un israelita, a un judío, confesar que un ser humano es Dios, eso es una cosa muy grande, ¿entiendes? O sea, para él era muy grande porque ellos tienen claro que Dios es uno, ¿verdad? Y no podían asociarlo a una criatura. Sin embargo, porque Jesucristo se ve como una criatura, como un hombre, pero él no es una criatura, él no fue creado. Él es engendrado, ¿verdad? En carne por el Padre Celestial. Ahora, lo dice Isaías, pero Jeremías capítulo 23, verso 5. Otro profeta. Dice lo mismo, otro profeta, de los grandes profetas de Israel, dice que ese retoño, ese renuevo que Dios traería de David, sería llamado Jehová, justicia nuestra, el nombre de Jehová. Pero luego venimos y vemos al apóstol Juan, en Juan capítulo 1, allí dice de una manera tan clara, no sé por qué trae confusión a algunos, pueden no entender lo de Dios encarnado, pueden no entenderlo, eso no es tan fácil de comprender. Pero negarlo ya es otra cosa. Dice allí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero en el verso 14 del mismo capítulo el verbo 1, se hizo carne. Dice entonces, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Entonces, está muy claro allí. Ya van 3, pero el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice que Jesucristo es Dios sobre toda carne. El mismo Pablo, en Colosenses capítulo 2, el verso 5 en adelante, dice que Jesucristo se despojó de su gloria. Dice, no tomando en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, la Biblia lo dice muy claro. Él es Dios encarnado.
Y allí está el extraordinario valor de la gracia de Dios. Dios está sacrificando su propio Hijo para darnos la oportunidad a nosotros de que vengamos a Él y seamos perdonados. La cruz es el lugar de la gracia, donde los pecados del hombre son perdonados. Podremos hablar entonces de una celebración, porque hay también como un tema importante, y es que justamente la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús se da en una época en la que el pueblo judío celebraba específicamente sus festividades. La Pascua. Entonces, ¿cómo se conecta la celebración de la Pascua con la muerte del Hijo de Dios, pero también con esa resurrección en la que Jesús arrebata, ¿no?, la llave de la vida eterna a quien se la arrebató al ser humano? Amén, gloria a Dios. Fíjate algo, la conexión que hay allí es que la Pascua precisamente, el significado que tiene para Israel es la liberación de la esclavitud en la que estaban y ser librados de la muerte. Ese día Dios le dice a ellos: hoy va a pasar mi ángel, ¿verdad? Y donde quiera que haya, en cada casa que haya, en el dintel, en el Egipto. Allá en Egipto, la sangre de un cordero, porque la Pascua celebraba el sacrificio de un cordero, ¿verdad? Dios pide que sacrifiquen un cordero limpio, sin mancha, sin tachadura, ¿verdad?, inmolado. Para inmolarlo. Entonces, tomar de esa sangre, comerse el cordero sacrificado o el ave sacrificada, porque podían sacrificar los que eran muy pobres, un ave. Comérselo completo y la sangre ponerla en el dintel de la casa. Esto iba a librar a los que tuviesen la sangre en sus casas, los iba a librar de la muerte esa noche. La Pascua lo que significa es pasar a la libertad. Dios nos pasa a la libertad, a la vida. Entonces el ser humano estaba en opresión. En opresión y sin esperanza. Y sin esperanza. Cristo. Porque no había una conexión con Dios directa. No había una conexión. Pero fíjate una cosa, por ejemplo. Los judíos fueron llamados a sacrificar un cordero cada vez que llegaba la Pascua. E incluso sacrificar un cordero por sus pecados. El cordero de la expiación, para expiar el pecado. Así es. Pero ¿qué pasa con el cordero que ellos sacrificaban? Que no podía quitar el pecado para siempre. Podía librarte de la consecuencia de ese pecado particular por el que estás pagando. Y mira qué interesante. Cuando se habla de la expiación, el libro de Levítico, dice que debían tomar el cordero, traerlo ante el sacerdote y poner las manos sobre el cordero, que iba a ser inmolado, iba a ser sacrificado. De esta manera se depositaban los pecados de la persona que está ofreciendo el cordero en él. Y él, su muerte, redimía a la persona. Entonces, cuando se habla de Cristo, por ejemplo, Cristo viene y se presenta como el cordero. Dice que se ofrece una sola vez y para siempre. Su sacrificio puede, porque esos, como decíamos hace un momento, los sacrificios antiguos no podían quitar el pecado. Lo removían por un momento, pero tú volvías a recibir nuevos pecados y seguías tú con tu problema, tenías que buscar otro cordero. Cristo viene ahora para remover para siempre el pecado. Es decir, el perdón que Cristo otorga es un perdón que te vale para siempre. Ante el Padre. Ante el Padre Celestial. Y ahí, pastor, nos vamos a quedar porque venimos con más. Okay. Porque esta conversación es una conversación profunda, pero que llena de avivamiento el alma. Así que ustedes, amigos, no se muevan, que en breve seguimos con más en República de la Verdad con esta interesantísima conversación. Eres parte de la República de la Verdad.